Hola a todos desde MyFishRoom. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el sueño de muchos acuaristas, tener un acuario plantado de alto requerimiento. Todos hemos sufrido la tentación, después de ver fotos de esos grandes montajes de aquascaping que podemos ver en internet o en libros, de montar uno de esos acuarios en nuestra casa. En muchos casos ese proyecto termina fallando. En este vídeo quiero explicar el porqué de esos fallos o el porqué de esos fracasos. Para ello tenemos que tener en cuenta que son acuarios muy complejos y que son acuarios que requieren una gran inversión económica, que será mayor o menor dependiendo del tamaño del montaje, y también va a requerir de un esfuerzo y de un tiempo que pongamos en el acuario bastante elevado también. Vamos a hablar sobre qué tipos de sustratos se deben utilizar, sobre qué tipo de iluminación es adecuada, sobre qué tenemos que hacer en nuestro acuario, tanto abonado como podado, como control de parámetros, y también vamos a hablar del CO2. Son muchos aspectos, pero en realidad lo más importante es que nadie da euro a 50 céntimos. Este vídeo sobre todo es para eso, para que entendáis que los productos que están hechos para hacer acuarios plantados de verdad merece la pena tenerlos en nuestro poder. Del mismo modo que tenemos en cuenta las necesidades de nuestros peces y preparamos el agua de nuestro acuario para que ellos puedan vivir correctamente, si queremos mantener plantas vivas dentro de nuestro acuario, tendremos que ser conscientes de que tienen unas necesidades. La planta necesita nutrientes, nutrientes que va a absorber tanto por las raíces como por las hojas, y va a necesitar luz para poder hacer fotosíntesis y poder digerir esos nutrientes. Entonces, si vamos a hacer un acuario plantado, lo primero será nutrir la raíz de nuestras plantas. ¿Cómo conseguimos eso? Utilizando un sustrato de plantación, un sustrato nutritivo, que sea para acuariofilia. ¿Por qué digo que sea para acuariofilia? Porque en algunas ocasiones nos parece el sustrato de plantación caro y vamos a opciones más baratas como sustrato como el Akadama, que es un sustrato que conoceréis y que seguramente alguno haya utilizado en un montaje para plantación. Son sustratos para bonsái, no son sustratos que estén pensados para mantener sumergidos dentro de un acuario. A corto plazo todo en esta vida funciona, pero siempre tenemos que ver el largo plazo. Un sustrato de plantación pensado para acuariofilia siempre va a ser más estable al paso del tiempo, va a tener una durabilidad mejor y va a tener una progresiva introducción de nutrientes a nuestro acuario. Por lo tanto, siempre va a ser una opción mucho mejor, ¿vale? ¿Por qué se utiliza un sustrato de plantación? Es un sustrato nutritivo, pero aparte es un sustrato ligero que va a permitir que la raíz de la planta avance y se desarrolle correctamente, se agarre correctamente, ¿vale? No va a dar zonas de anoxia, no va a dar zonas donde la raíz de nuestra planta no pueda avanzar por la densidad o el peso del mismo. Por lo tanto, vamos a tener una planta que se va a desarrollar correctamente. Cuando no utilizamos sustratos de plantación y utilizamos sustratos inertes, ¿qué pasa? Que la raíz no avanza correctamente. Aparte de eso, no tiene nutrientes donde coger. Por ejemplo, una grava de sílice, la planta va a estar bien en esa grava, o va a sobrevivir, mejor dicho, durante un tiempo, pero no se va a desarrollar. Vemos casos, por ejemplo, de Echinodorus que tendrían que tener un porte de 35-40 centímetros y los vemos en acuarios que están en este tamaño. Están enanos, no tienen nutrientes, no se pueden desarrollar correctamente. Por lo tanto, si quieres tener un acuario plantado, tienes que hacer el esfuerzo de poner un sustrato de plantación. Hay distintos tipos, distintos colores, distintos aspectos, distintas marcas. Elige el que mejor te convenga o el que más se ajuste a tu proyecto. Pero es imprescindible utilizar un sustrato de plantación. Si no, las plantas no se desarrollarán correctamente y tu proyecto fracasará. Como se ha comentado con anterioridad, la planta coge nutrientes tanto por la raíz como por la hoja. La raíz la tenemos nutrida porque hemos seleccionado un sustrato de plantación adecuado. ¿Cómo nutrimos la hoja? La vamos a nutrir con abonos que se aditan al agua de nuestro acuario y que la hoja de la planta va absorbiendo. Cada vez que metemos algo dentro de nuestro acuario, sabemos que tiene unas consecuencias. Si metemos nutrientes líquidos al acuario,
y no los metemos en la proporción ni en la cantidad adecuada, tendremos el dichoso problema de las algas. Por lo tanto, el abono que utilicemos tendrá que ser controlado. Bien, nos surge el gran dilema, nos surge la gran opción económica, que son las sales, que para mí solo tienen una ventaja, y es que son algo más económicas. Esa es la única ventaja que tienen. Todo lo demás, para mí, son desventajas. Primero, estás comprando un producto que no está etiquetado, que no sabes qué pureza tiene y que realmente tienes que confiar en que te están vendiendo lo que te están diciendo. Eso para mí es importante, la seguridad en lo que estamos comprando. Segundo, que una vez que tú lo disuelves, si no agitas bien esa mezcla cada vez que tú aditas al acuario, puede ser que unas veces estés echando una dilución mayor y otras veces una dilución menor. Máxime si estamos hablando de acuarios que van muy al límite cuando vamos a aditar los nutrientes. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, es mejor adquirir abonos comerciales que vienen con una formulación, sabes qué tanto por ciento tiene de cada nutriente, ves todos los nutrientes que tiene y a raíz de ahí puedes hacer fácilmente una tabla de abonado para tu acuario. ¿Qué pasa? ¿Qué va unido al abonado? El control de los parámetros del agua del acuario. No sabemos cómo están consumiendo nuestras plantas si no analizamos los parámetros, como son el nitrato, como son los fosfatos, como es el potasio. Lo estamos metiendo al agua indiscriminadamente, si no vemos si la planta lo está consumiendo o no lo está consumiendo, si es demasiado, si es poco, pues tendremos otro fracaso más. Por lo tanto, en el tema de abonado tenemos que tener claro que para hacerlo correctamente tenemos que saber qué parámetros tiene el agua de nuestro acuario. Necesitamos saber qué nitrato tenemos, necesitamos saber qué fosfato tenemos y necesitamos saber qué potasio tenemos. Como todos sabéis, se suele seguir la regla de 10 de nitrato, 1 de fosfato, 13 de potasio. Y tendremos que intentar mantenerla. Por lo tanto, tendremos que ir controlando, tendremos que ir analizando nuestro acuario continuamente hasta que encontremos cuál es la rutina de abonado correcta. Esto nos va a llevar un tiempo. Ya no es solo la inversión económica de tener los test y tener el abono, sino el tiempo que le vamos a tener que dedicar, que probablemente sean un par de semanas o 3, a analizar el acuario a diario para que sepamos cuál es el consumo de nuestro acuario y que abonemos correctamente y así conseguir que la aparición de las algas sea lo más pequeña posible o que sea cero. Os he hablado del NPK, nitrato, fosfato, potasio, pero tampoco nos podemos olvidar del hierro, que también tendremos que aditarlo a nuestro acuario y tendremos que controlarlo. Sabéis que un exceso de hierro, por ejemplo, nos puede hacer aparecer algas pincel, por lo tanto también hay que tenerlo controlado dentro de esa rutina de test a nuestro acuario hasta ver qué cantidad tenemos que introducir y cuál es el consumo de nuestro acuario. Vamos a continuar con el CO2. El metabolismo de la planta consume CO2 durante el tiempo que está la luz encendida. ¿Qué hacemos cuando metemos CO2 al acuario? Ayudamos a que el metabolismo de la planta sea más acelerado, consuma más nutrientes y crezca mucho más rápido. ¿Se puede montar un acuario plantado sin CO2? Sí. Tendremos unos resultados más discretos, más lentos y tendremos que también saber seleccionar plantas que no lo precisen sí o sí. Mi recomendación, ¿cuál es? Si queréis hacer un acuario plantado, bonito, en condiciones, que tenga un buen recorrido, que lo disfrutéis, que tenga un buen crecimiento, es que utilicéis CO2 en el mismo, ¿vale? Opciones, también hay varias. Hay desde bombonas desechables que tienen un pulsador e introducen una cantidad determinada de CO2 al acuario. Está la opción casera que se hace con levaduras y azúcar. Y está la opción de bombona presurizada con su manorreductor y electroválvula e incluso con controlador.
Como os he comentado con el sustrato, como os he comentado con las abonado con sales, lo barato termina saliendo caro. ¿Qué problema tiene, por ejemplo, el CO2 casero? Que no es constante. Vamos a tener un pico de producción de CO2, que va a ser cuando las levaduras empiecen a generarlo, cuando hay un contenido de azúcar grande en esa mezcla que hemos preparado, y luego va a caer. Si tuviéramos un acuario plantado sin ningún tipo de vida aparte de las plantas dentro, nos da un poco igual. Hay un pico de producción de CO2, un pico de metabolismo de las plantas, un pico de crecimiento de las plantas y luego habría un valle. Pero es que el CO2 es un ácido que en el agua de nuestro acuario va a provocar bajadas de pH. Si tenemos una introducción de CO2 no controlada, como sería en el caso de un equipo casero, vamos a tener fluctuaciones de pH, que pueden ser más grandes o más pequeñas en función del valor de KH que tengamos en el acuario, pero que siempre van a debilitar a nuestros peces, porque van a ser subidas y bajadas continuadas. Por lo tanto, sé que es la opción más barata, pero no es la más saludable para nuestro acuario, ni mucho menos. Volvemos a lo mismo, un acuario plantado requiere una inversión de dinero y tiempo, y hay que ser consciente de ello antes de empezar el proyecto. He dejado para el final el bloque más controvertido, el que tiene un poquito de más jugo, y es la iluminación. Todo lo que hemos hablado con anterioridad de sustrato, abonado, CO2 y todos los controles de parámetros del agua, del acuario, todo eso no tiene sentido si no tenemos una buena iluminación en el acuario. Las plantas sin luz no van a crecer por más que aditemos un abono fantástico, tengamos el mejor sustrato del mundo y tengamos los mejores test y estemos haciendo test a diario. A día de hoy está extendiéndose la opción de la iluminación LED. Tiene su lógica porque es una tecnología que tiene sus ventajas, pero no hay que perder de vista que todavía es una tecnología cara. Si queremos que una pantalla de LED tenga el mismo rendimiento que una pantalla de tubo fluorescente, vamos a tener que irnos a una pantalla de un precio probablemente elevado. No nos dejemos engañar, duros a peseta no vende nadie, euros a 50 céntimos, vamos a actualizar un poco el dicho, no los vende nadie. ¿Qué problemas puede tener la iluminación? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para seleccionarla? Lo primero es la profundidad que tiene nuestro acuario. Si tenemos un acuario alto, vamos a necesitar una iluminación que penetre bien hasta abajo. Tenemos que tener en cuenta que la planta absorbe luz en función de la superficie de la hoja. Si tenemos un acuario plantado con hojas de tamaño pequeño, vamos a necesitar una iluminación muy alta, porque tiene una superficie de asimilación de luz pequeña. Se suele sumar a que esas plantas son bajas, por lo tanto tenemos que servirle una luz útil en el fondo del acuario suficiente. Además de eso, también tenemos que tener en cuenta, parte del tamaño de la hoja de la planta y del tamaño de la planta, el color de la hoja. A todos se nos van los ojos cuando vemos en un plantero, en una tienda o en el acuario de un amigo una planta roja. Las plantas rojas tienen un déficit de clorofila, por lo tanto asimilan peor la luz que una planta verde. Si queremos mantener ese rojo en esa planta, o máxime si queremos mantener la planta, vamos a necesitar también una iluminación fuerte, ¿vale? Una iluminación potente. Teniendo en cuenta esto, tamaño de la hoja de la planta, tamaño de la planta y color de la planta, podremos seleccionar una luz adecuada. Que tenemos un acuario alto y hablamos de tubos fluorescentes, vamos a necesitar una pantalla de tubos T5 para que la luz llegue hasta el fondo, ¿vale? Esto ya lo tenemos un poquito más controlado porque es una tecnología que lleva con nosotros mucho tiempo. A partir de 45-50 centímetros, el tubo T5 se ha demostrado superior al tubo T8. Y para mí, todavía, en cuanto a precio, durabilidad,
el tubo fluorescente T5 le gana al LED, en el sentido sobre todo de precio, porque las pantallas de LED, por ejemplo, que tienen una penetración importante, son pantallas de valor elevado. ¿Qué les pasa a todas estas pantallas que podemos ver en internet a un precio bastante asequible? Hablando de LED, ¿vale? Son diodos pequeños, pantallas con muchos diodos, son diodos que tienen una penetración muy pequeña. Si tenemos un acuario bajito, nos da igual, pero normalmente montamos acuarios que tienen una cierta altura, 40, 50, 60 centímetros. Ya os adelanto yo que ese tipo de pantallas difícilmente van a cumplir con vuestras expectativas. Ni hablar tiene garantías o durabilidad de la misma, pero vamos a hablar de rendimiento. ¿Por qué hay una diferencia entre una pantalla de 300 euros y una pantalla de 2.000 euros? Aparte de que la marca también hay que pagarla, es el LED con el que la pantalla está construida, ¿vale? Un diodo, un power LED tiene mucha más penetración, tiene un precio más elevado. Por lo tanto, si una pantalla es económica, probablemente, si tenemos un acuario alto, y sin probablemente, no os va a funcionar, ¿vale? Preferible irse a una opción de tubo fluorescente que es más económica, aunque sea una tecnología un poco más antigua, y tener una buena iluminación, que irte a una super pantalla de LED que te hace efecto amanecer, anochecer y tiene 5.000 extras, pero que no va a penetrar suficiente en tu acuario y que al final el plantado fracasará. Antes de concluir, vamos a hacer una recopilación para refrescar un poquito todo lo que hemos ido diciendo durante el vídeo. Primero, sustrato. Un sustrato de plantación que sea de buena calidad va a hacer que nuestro acuario sea más estable, ¿vale? Y que nuestras plantas crezcan a un ritmo continuado durante más tiempo. Yo aquí en tienda, ¿cuál es el que más vendo? Porque a la gente le parece que calidad-precio es lo más ajustado y que tiene un resultado bastante bueno. Pues el Advanced Soil de la marca Help. Abonado. Ya os he dicho que mi preferencia son los productos que ya vienen hechos desde fábrica antes que las sales. Os he dado los motivos. Las sales para mí son algo un poco más difuso. Estoy echando algo al acuario sin saber realmente lo que es ni en qué proporción está entrando. Cuando utilizas un producto depurado que viene hecho desde una fábrica, sabes exactamente lo que estás echando. El precio puede variar un poco, pero como todo en la vida, si quieres calidad y quieres seguridad, pagarás un poquito más, pero tampoco luego la diferencia es tanta. En tienda, ¿cuáles son los que más vendemos? Pues las dos gamas de Siken, tanto la gama Floris como Aquavitro. Aquavitro se está introduciendo cada vez más y los clientes que lo están probando están muy satisfechos con ese producto. Vamos ahora con el CO2. El CO2, como os he dicho, siempre mucho mejor por la salud de nuestro acuario. El CO2 que va presurizado en bombona, un equipo de CO2, pues ya hay también inventos que podamos hacernos con un extintor o lo que sea. El recipiente que tengamos para contener el CO2 no es lo más importante es que tengamos un buen controlador, un manoreductor y una electroválvula para controlar la entrada de CO2 a nuestro acuario y que ese pH no fluctúe de manera peligrosa para los habitantes del acuario. No me puedo olvidar de tener un buen test de cabecera para controlar los parámetros del acuario. ¿Cuáles son los que más se venden aquí en tienda? Pues son los de la marca JBL. También se vende algo de la marca Sera, pero JBL realmente marca la diferencia en cuanto a precisión en sus test. Y por último, la iluminación. Ya os he dicho, si queremos una pantalla de LED vamos a tener que hacer una inversión superior monetaria, y si queremos un rendimiento a un precio un poquito más ajustado, pues nos iremos a la tecnología que es la de cabecera de hace 15 años atrás, que es la de tubo fluorescente, sobre todo priorizando en el tubo T5, que vais a tener un mejor resultado. Dicho todo esto, os animo a que montéis vuestro primer acuario plantado, aunque haya parecido todo muy difícil y haya puesto al principio un poco de trabas, pero
Lo que quiero es que tengáis claro que necesitáis tiempo y dinero para poderlo hacer correctamente. Si no, os quedaréis a medias y os llevaréis un mal sabor de boca. Nos veremos en siguientes vídeos. Un saludo desde MyFirroom.